Bueno, la verdad es que es una valoración sencilla o complicada. El principio de partido pues marca mucho, ¿no? Está claro que con un 0-3 en contra, y ahí me quedo con la reacción del equipo, ¿no? No buscó culpables, no miró hacia ningún lado, masticó, empezó a trabajar, empezó a serenarse, a reencontrarnos con el plan de partido, y tuvimos nuestra recompensa en la recta final del segundo tiempo, yéndonos súper enganchados al partido, ¿no? Visto ese inicio de primer tiempo con eso 0-3 y estar en el último minuto con 2 bolas para ganar el partido, creo que lo firmábamos todos en ese momento, ¿no? Creo que tuvimos 2 situaciones de 5 para 4 para poder darle la vuelta, y al final pues eso es un poco la realidad, ¿no? Pagamos ese mal inicio y luego la gran reacción que tuvimos, y sobre todo pues estar en disposición en el último minuto de darle la vuelta a ese 0-3. Pero bueno, también otra gran lectura es que este grupo de jugadores también tiene que creerse más, dar un pasito más hacia adelante en lo que estamos trabajando, en la propuesta que hacemos cada semana, y en el momento que den ese pasito de crecimiento y se serenen un poquitín más, creo que vamos a sacar los partidos. Vale, está claro que sí, que el primer gol es un accidente, otro es una pelota parada, son lances del juego que pueden ocurrir, pero como te digo, eso queda ahí, queda aparcado. Creo que no hay nada que decir, todos lo hemos digerido como hay que digerirlo, y la solución el equipo la mostró, la encontró, y al final son cosas que pueden ocurrir, y lo que realmente, pues eso, como te digo, ¿no? La capacidad de darle la vuelta a ese 0-3, a esa igualdad, y en disposición de ganar el partido con esas 2 últimas bolas. Bueno, ya superado el... Sí, bueno, es la planificación, el calendario, como está hecho, es igual para todos. Tenemos el hándicap de perder para entrenar a nuestros internacionales, y al final, pues eso, una semana para seguir creciendo, para asentar cosas, para afianzar, y nada, enfocar el próximo partido con las mayores garantías, esperar que estén todos bien el lunes, no tener ninguna sorpresa, y a por otra semana.